Antecedentes: Guerra de Reforma, llegada de Benito Juárez a la presidencia, promulgación de la Constitución de 1857. Después de la Guerra de Reforma en el terreno económico, las consecuencias fueron profundamente negativas. El erario nacional quedó devastado por 3 años de guerra, la nación tenía grandes deudas con las principales potencias europeas de la época, eran Francia, España, Estados Unidos de Norteamérica e Inglaterra. Los ingresos que tenía el país provenían básicamente de los impuestos que se cobraban en las aduanas marítimas a las mercancías que entraban al suelo nacional. Estos gravámenes eran insuficientes para cumplir con las obligaciones del gobierno tanto en el plano interno como en el externo. En este contexto, el presidente Benito Juárez decretó la suspensión del pago de la deuda externa hasta que el país estuviera en condiciones de reiniciar su pago. Con la suspensión del pago de la deuda externa, el emperador francés Napoleón III vio llegado el momento de intervenir para que en México se estableciera un imperio auspiciado por el imperio francés. El emperador de los franceses promovió una reunión de las potencias afectadas para acordar estrategias para conseguir que el gobierno mexicano reanudara el pago de la deuda. España e Inglaterra aceptaron la propuesta y se reunieron en Londres el 31 de octubre de 1861. Acordaron enviar barcos de guerra al puerto de Veracruz para que el gobierno encabezado por Benito Juárez accediera a reanudar los pagos de la deuda externa. Los representantes de cada país fueron Charles White por Inglaterra, Juan Prim por España y por Francia el conde de Sarigny. En 1862, Manuel Doblado se mantuvo en comunicación con los representantes europeos para evitar el bombardeo a Veracruz. Esas comunicaciones causaron la reunión de los comisionados francés, español e inglés, con representantes del gobierno mexicano en el pueblo veracruzano de La Soledad. La negativa de los comisionados ante la solicitud del gobierno mexicano provocó que las negociaciones de Orizaba se dieran por terminadas. En Orizaba se rompen negociaciones y avanzan las tropas francesas. España e Inglaterra negocian para salir con sus respectivas escuadras. México y su gobierno juarista se dedicó a fortificar Puebla, ya que era la principal población entre Veracruz y Ciudad de México. Juárez nombró a Zaragoza comandante del ejército mexicano, y el 28 de abril de 1862 tuvieron el primer encuentro donde el ejército francés triunfó haciendo retroceder a los mexicanos a Puebla. Después se enfrentaron el 5 de mayo de 1862, donde ganó sorpresivamente México. Tiempo después perdieron Puebla y Benito Juárez dejó la Ciudad de México junto con sus ministros para dirigir México desde distintos lugares del país. Uno de estos, Ciudad Juárez en Chihuahua. Durante la intervención francesa en México, en Europa se buscaba un príncipe que aceptara gobernar México como emperador. El elegido fue el archiduque austriaco Maximiliano de Habsburgo y su esposa Carlota. Los archiduques no aceptaron la primera propuesta. Se tomaron un tiempo para reflexionar e investigar la situación en México. Maximiliano aceptó, pero con la condición de que le probaran de que los mexicanos deseaban la monarquía y a él como emperador. Y así fue, mandaron actas firmadas de distintas poblaciones de México haciendo la petición. Así pues, Maximiliano tuvo que renunciar a todos sus derechos y privilegios de archiduque de Austria. La ceremonia de aceptación del trono de México se realizó el 10 de abril de 1864. Maximiliano, Carlota y su comitiva arribaron al puerto de Veracruz el 28 de mayo de 1864. El 12 de junio fueron recibidos solemnemente en la Ciudad de México. Durante aquellos años hubo 2 gobernantes, Benito Juárez representando a la República y Maximiliano de Habsburgo representando a la monarquía. Se establecieron cambios como la redistribución del territorio en departamentos y el abandono de la Constitución por el Estatuto del Imperio. Si bien las leyes e intenciones eran buenas, el territorio no pudo consolidarse unido, por causas como la bancarrota y el enfrentamiento entre franceses y republicanos. En 1867, Napoleón III retiró sus tropas de México, permitiendo a las tropas de Juárez retomar el territorio y poder. El 15 de mayo de ese año, el emperador Maximiliano y sus principales generales, Miguel Miramón y Tomás Mejía, fueron capturados y fusilados en Querétaro el 19 de junio de 1867. Consecuencias: continuación de la presidencia de Benito Juárez, restauración del país y posterior gobierno de Lerdo de Tejada y Porfiriato.